Y entonces tenemos que ver la relación entre estos tres personajes, Isaías, Juan Bautista y nuestra Madre Santísima, que están, por supuesto, muy relacionados y que la Iglesia nos propone, o mejor el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos propone para que nosotros podamos crecer en la inteligencia de la fe y en la obediencia de la fe. Y quisiera por eso mencionar el Evangelio, capítulo 3 de San Mateo, que nosotros hemos contemplado el domingo pasado, que nos habla del Bautista. Y se dice del Bautista que él empieza, diríamos, ya años después, cerca de 30 años después del nacimiento de Jesús, él empieza, y así lo cita el Evangelio según San Mateo, su llamada a la conversión, y él asume como suya las palabras de Isaías, que están en el capítulo 40 de Isaías, que son las que cita el Evangelio según San Mateo, que a su vez son las citas que habría hecho Juan Bautista de Isaías. Y cabe recordar que ese capítulo 40 del profeta Isaías es el inicio del segundo Isaías, porque ya mencionábamos que hay en este libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, los exégetas lo dividen en tres. El primer Isaías va del capítulo primero al 39, y el capítulo segundo, o perdón, el segundo Isaías va del capítulo 40 al 55, y del 56 al 66 es el tercer Isaías. Y entonces el domingo, nosotros en la primera lectura hemos leído un pasaje del capítulo 11 de Isaías, pero en el Evangelio se menciona la presencia de Juan Bautista, y Juan Bautista hace suyas los primeros versículos del capítulo 40. Ese segundo Isaías se conoce como el libro de la consolación, porque empieza, lo hemos visto el lunes de esta semana, empieza con esas palabras: consuelen, consuelen a mi pueblo. Es decir, el segundo Isaías, para recordar lo que ya habíamos comentado antes, que empieza en el capítulo 40, se producen las circunstancias en que el pueblo de la primera alianza, el reino de Judá, ya está en el exilio de Babilonia. Están viviendo la situación más dura del pueblo de la primera alianza. El templo ha sido destruido, los reyes han sido asesinados, llevados como esclavos a Babilonia, los más fuertes, los más jóvenes, los más capaces han perdido sus tierras, sus propiedades, muchas personas han perdido la vida y han sido llevados como esclavos. Han sido arrebatados de la tierra prometida. Y entonces el segundo Isaías consuela y tiene las palabras de consuelo. Y por eso es que esta segunda parte, diríamos, del Adviento nos anticipa la presencia de la alegría con la mención de Juan Bautista, y más aún con la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que está muy vinculada a la visitación, que es el acontecimiento que se narra a continuación de la Anunciación. Nosotros sabemos que luego de que el arcángel deja a María, ella va a correr presurosa a las montañas de Judea, a casa de Isabel. Y ahí hay alusión a dos cosas.
al servicio, por supuesto, que María quiere ofrecer a su prima anciana y gestante de 6 meses, pero también la alusión a la montaña de Judá tiene relación con la oración, con el monte. Y sabemos que cuando se produce el encuentro entre estas dos mujeres gestantes, la prima anciana estéril de 6 meses y María, la prima joven, como la saluda Isabel, la madre de mi Señor, dice que apenas Isabel escucha el saludo de María, Juan en el útero materno salta. Isabel se llena del Espíritu Santo. Es decir, la alegría ya empieza a ser comunicada porque ya María es esa tierra buena donde ese brote se está manifestando, donde ese vástago de Jesé se está manifestando y ya está obrando. Ya la presencia del Verbo eterno encarnado en María ya es patente para algunas personas. Y entonces comprendemos lo que busca el segundo Isaías, lo que se produjo como consecuencia del destierro de Babilonia, que fue una purificación y que no es otra cosa que lo que se conoce como la formación del resto de Israel, del que va a hablar justamente el segundo Isaías, que no es otra cosa que los pobres de Yahvé, los anahuim, es decir, las personas que en medio del exilio y de la tribulación que viven como consecuencia de haberse apartado del Señor, son los que son purificados y se mantienen fieles. Dicho en otras palabras, los que crecen en humildad, los que crecen en mansedumbre. Entre ellos estará Zacarías, estará Isabel, estará Joaquín, estará Ana, José, María misma y algunas personas más. Y entonces comprendemos que María es la mujer humilde. Ella misma lo va a decir en el Magnífica cuando responde a las palabras elogiosas de Isabel, que le dice: dichosa tú, que has creído, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y entonces María no dice, no, esto es falso. No, María lo que se da cuenta es que lo que proclama es que todo es obra de Dios. Y ella es la elegida. Porque efectivamente la Inmaculada Concepción no implica ningún mérito de María. No es que María realizó ninguna obra meritoria, sino que María fue elegida. Y San Pablo hoy nos dice, en ese pasaje de la carta a los Efesios que hemos escuchado, que nosotros hemos sido elegidos y que también estamos llamados a ser santos e irreprochables por el amor, por el Espíritu Santo. Y entonces vemos que lo que el Señor realiza en María, de manera singular y única, en mérito de su misión singular, pero sin embargo también el Señor lo quiere realizar en nosotros. Y por eso es que en ese otro pasaje que ustedes conocen, ya en la vida pública de Jesús, disculpen que de repente estoy saltando, cuando va María, dice, y sus hermanos al encuentro de Jesús, y Jesús aparentemente, como algunos malinterpretan de manera despectiva, cuando reciben información que le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús mira a su alrededor y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Y eso es justamente la iglesia. A eso estamos llamados los bautizados. Pero María es la primera. Pero si no contemplamos estas características que están presentes, pero que no se resaltan, sino que están presentes para que nosotros las veamos como brote de cuáles son los atributos que María tuvo que cultivar para poder vencer en ese combate espiritual. Ya mencionábamos, María, mujer de oración, mujer de escucha, mujer de silencio. María, el humilde hija de Sión. Y entonces comprendemos qué tan importante es la humildad, qué tan importante la mansedumbre. Lo veíamos en esta semana, cuando el Señor, en ese pasaje del capítulo de San Mateo, del capítulo, no les voy a dar el nombre porque de repente me confundo, pero Jesús le dice a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde. Es decir, para poder nosotros vivir el Adviento, tenemos que vigilar, siguiendo el modelo de María, que es la primera discípula, la mujer obediente, que nosotros también tenemos que ser mansos y humildes.